también la inversión privada. Entonces esto nos da una condición muy distinta. El día de ayer no solamente vino Susan Sigal, que es una mujer muy importante en los negocios bilaterales y particularmente en Estados Unidos. Ellos fueron los que plantearon el premio a México y todos muy animados con seguir con las inversiones en nuestro país. Y bueno, el dato que ayer me dio Marcelo Ebrard de que aumentó la inversión extranjera directa en estas condiciones, no para México, sino internacionales. Entonces, eso es lo que luego no toman en cuenta en los modelos económicos. Entonces, nosotros estamos optimistas de la situación de México. Vean el peso está bien, y la mayoría de los indicadores económicos, el empleo, la vivienda, la construcción de vivienda, no lo dije, ese indicador de construcción de vivienda en todos los indicadores ya comenzó a repuntar y apenas llevamos el inicio de la construcción de vivienda, falta el impulso mayor. Entonces sí somos optimistas frente a una circunstancia internacional que pues ha puesto al mundo en una incertidumbre por los aranceles que decidió poner el presidente Trump. Nada más para precisar, el anuncio de mañana en materia de inversión sería inversión extranjera directa, incluiría también a nacionales. Pues ya mañana les damos los datos para que no les adelantemos, ¿sí? Ya que mañana nos veamos aquí. Ok, y mi última pregunta, Presidenta, pues prácticamente a 10 días de las elecciones para renovar el Poder Judicial, estamos hablando y hemos visto atentados, incluso en algunas ocasiones el recrudecimiento de la violencia. ¿Usted cree que esto pueda influir en la decisión de los ciudadanos a acudir a las urnas o no tiene nada que ver? No, la gente va a salir a votar. Por cierto, les voy a platicar algo que me comentaron ayer. Está en la Corte el caso de 3 grandes contribuyentes. No voy a dar los nombres de los contribuyentes a menos que sea necesario, pero no el día de hoy. Estos contribuyentes pagaron al SAT un crédito fiscal hace muchos años y después fueron a los tribunales para decir que no estaban de acuerdo con lo que habían pagado. Entonces un juez les dijo que en efecto habían pagado algo que no deberían de haber pagado. Primer problema. Pero resulta que estas empresas, grandes contribuyentes, están pidiendo que no solamente se les devuelva el dinero de lo que pagaron, que supuestamente estaba mal, sino que lo quieren con intereses, ese pago, esa reversión del pago ahora quieren intereses, cosa que es ilegal. Ya hay antecedentes de que es irregular, es ilegal, no se puede regresar el recurso con intereses en estos casos. Pero lo que es muy curioso es que fueron pagos que se hicieron cuando uno de los ministros era director del SAT. Tiene un nombre compuesto. Cuando ese ministro era director del SAT, se hicieron esos pagos. Y ahora ese ministro quiere resolver que se le regrese con intereses. O sea, conflicto de interés, para empezar. Y segundo, ilegal. Nada más un argumento más de por qué queremos que el Poder Judicial responda a la justicia y no a intereses de unos cuantos. Repito, quieren que el fisco le regrese un pago que hicieron con intereses, cosa que es irregular. Y quien está promoviendo eso es un ministro que en esos momentos, cuando se pagó,
fue director del SAT. Ay, les dejo de tarea cuál es el ministro. Bueno, solamente también ya un comentario, presidente, habría que reconocer un poquito la campaña a la ciudadanía porque se está tratando precisamente de utilizar en muchas ocasiones a los comunicadores o a los medios para infundir esta confusión o complejidad del proceso y que por lo tanto, bueno, pues pudiera ponerse en duda la asistencia de la gente porque es muy complejo votar. No creo que vaya a haber problema. La gente va a salir a votar. Y un llamado a todos a votar este 1 de junio, domingo 1 de junio, a votar por el Poder Judicial. Gracias, presidenta. Bueno, sigue María Versa. Hola, buenos días, presidenta. Quería preguntarle si el ataque que vimos ayer ha sido el más grave contra funcionarios de la Ciudad de México desde el ataque, por lo menos el atentado que tuvo el ahora secretario federal García Harfuch, que usted era jefa de gobierno en ese momento. Indudablemente, no sé si usted pensó en aquello, ¿hay alguna similitud, hay algún vínculo entre ambos ataques, o por lo menos si se está estudiando, si pueden tener algo que ver uno con otro? Nosotros no especulamos, investigamos a través de las instancias que tienen que hacerlo. Y hasta que no haya investigación, nosotros no podemos dar ninguna hipótesis. Y le pedimos a todas y a todos que tengan esta responsabilidad. Que haya las investigaciones, van a ser investigaciones veraces, reales, con análisis científico, que nos permitan llegar a los asesinos materiales y a encontrar la causa de este lamentable y trágico hecho que ocurrió el día de ayer en la Ciudad de México. Usted ha dicho, presidenta, que de momento las investigaciones las tiene la Fiscalía de Ciudad de México. ¿Eso significa que todavía no hay indicios de que puedan estar vinculadas al crimen organizado? ¿O eso todavía está abierto, que la Fiscalía Federal pueda asumir? Es muy buena la fiscal de la ciudad y tiene todo el apoyo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México, su Subsecretaría de Investigación e Inteligencia, todo el apoyo del Centro Nacional de Inteligencia, todo el apoyo del Sistema Nacional de Inteligencia, del Gabinete de Seguridad Pública del Gobierno de México, tienen todo el apoyo. El Secretario de Seguridad Ciudadana de la ciudad y la Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México y, por supuesto, la jefa de gobierno. ¿Eso indica que sí, entonces hay algún tipo de indicio de que pudiera ser criminalidad organizada? Aunque todavía usted dice que lógicamente hay que esperar a las investigaciones, pero hablo de indicios. Hay que esperar a las investigaciones. Presidenta, también le quería preguntar, el propio secretario García Harfuch en su momento, cuando fue víctima de ese atentado, pues habló de la presencia de grandes cárteles en Ciudad de México. Quería saber si nos podía usted, al margen del incidente de ayer, pues decir cómo estaba la situación de la criminalidad organizada en Ciudad de México. Indudablemente el nivel de violencia no tiene nada que ver con el de otros estados del país, pero quería saber si ustedes cómo veían, si hay presencia de los grandes cárteles, si ha disminuido, si ha crecido, si nos podía dar algún dato al respecto. La jefa de gobierno viene todos los lunes al Gabinete de Seguridad Federal. Los demás gobernadores vienen regularmente, una vez al mes, una vez cada 2 meses, dependiendo de la situación de cada estado. A todos se les apoya. Y en el caso de la Ciudad de México, fui jefa de gobierno de la Ciudad de México, disminuyó mucho la delincuencia en la ciudad. Cuando llegué yo al gobierno de la Ciudad de México, en el
llegamos en diciembre del 2018. Los primeros meses del 2019, diario había un promedio de 6 homicidios. Hubo un mes, y había días que había 10, 12 homicidios diarios. Descompuesto el sistema de seguridad de la Ciudad de México en aquella época. Y se fue construyendo un modelo y reorganizando las instituciones. Se construyó un modelo de investigación, de inteligencia y un trabajo coordinado también con el Gabinete Federal. La ciudad disminuyó a 2 homicidios diarios. Ha habido semanas con la jefa de gobierno, Clara Brugada, en donde el promedio de homicidios es de 1.7. Entonces, hay una colaboración y coordinación constante. Hay presencia de grupos criminales particulares en la ciudad y hay trabajo permanente y constante. La jefa de gobierno tiene su gabinete todos los días y ella ha establecido incluso un mecanismo de ella personalmente evaluar a todos los sectores y cuadrantes de la ciudad. Eso lo hace todos los días, incluso lo sé porque ella no lo informa en el gabinete. Terminó su primera revisión de todos los sectores, iniciaba una segunda revisión y fortaleciendo al Gabinete de Seguridad y la coordinación con la Fiscalía General de Justicia, y en particular en la ciudad hay una coordinación muy importante con el Tribunal Superior de Justicia, que es muy buena, con el doctor Guerra. Entonces, Clara está haciendo un muy buen trabajo y estamos apoyando a la ciudad y a todo el país en todo lo que necesite. Y por último, Presidenta, quería saber si finalmente ya se había autorizado a las autoridades estadounidenses subir e iniciar las investigaciones y las entrevistas en el buque Cuauhtémoc. O sea, estaban, en la primera intervención que tuvieron decían que estaban esperando esa autorización de la Armada Mexicana o del gobierno mexicano para poder subir a bordo del buque, y quería saber si ya esto ha podido realizarse. Se requiere un protocolo especial porque es un buque de la Armada, no es un buque civil, no es un barco civil. Entonces, por ser un buque de la Armada de México, requiere sus propios protocolos, como en cualquier lugar del mundo, son protocolos internacionales. Entonces, a partir de darle seguimiento a estos protocolos internacionales, pues se permite toda la investigación que se requiere y se va a permitir, pero pues que se cumplan todos los protocolos. Y están de acuerdo las autoridades estadounidenses. ¿Pero todavía están en trámite o ya han podido...? Entiendo que ya se pueden, ya entraron o están por entrar. Muchas gracias. Gracias. Bueno, van 2 más y con esto cerramos, porque hoy también hay detector de mentiras, sí hay, ¿verdad? Detector de mentiras. Jonathan Lozada. Hola, Presidenta, buenos días. Jonathan Lozada, de Chiapas, Máxima FM. En este contexto que vivimos hoy con la manifestación de la gente, pues los periodistas que ingresamos a la mañanera también fuimos víctimas de agresiones por parte de los maestros que acudieron a esta manifestación. Estos maestros, pues, que han tenido, porque hemos nosotros cubierto cada uno de los eventos, de los planteamientos que han tenido con usted, pues han tenido esa apertura al diálogo. Sin embargo, agredidos incluso físicamente. El compañero también del Chapucero, Arturo Pavón, fue agredido físicamente. Los maestros que estaban ahí lo despojaron incluso de sus elementos de trabajo, de su teléfono, y algunos otros fuimos acorralados hacia otros lugares. De repente se habla de la agresión hacia los medios de comunicación en algunos medios de desinformación, en donde se dice, bueno, es que el Estado no es el Estado, ¿no? Y aquí lo podemos testificar nosotros, que fuimos víctimas el día de hoy. En este caso fueron los maestros quienes nos agredieron a nosotros. Y en este contexto también, Presidenta, yo quisiera preguntarle, pues, ¿cuál es su opinión en este sentido?
¿Cuál es su postura frente a estas agresiones a la prensa? Primero yo creo que hay que decir que no fueron los maestros, porque en todo caso son algunos maestros, porque no hay que generalizar, eso es importante. Y bueno, hay que ver también pues quiénes eran. Entonces, nosotros vamos a condenar cualquier agresión a los medios y a los periodistas, siempre. Y siempre vamos a pugnar porque haya manifestaciones, sí, pero pacíficas. Nosotros nos manifestamos durante años, participamos en manifestaciones, en mítines, y siempre fueron pacíficas, no se rompió un solo vidrio y nunca hubo agresión a periodistas. Entonces, por supuesto que condenamos esto y no estamos de acuerdo. Y ahí, para no generalizar, porque si no fueron personas que decidieron manifestarse afuera de Palacio Nacional, pero no estamos de acuerdo en que haya agresión a nadie. Y no hay que caer en provocaciones también, no hay que caer en provocaciones. Claro, gracias, presidenta. En otro tema y en un tema de Chiapas, fue detenido la Fiscalía General del Estado en colaboración con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Detuvo recientemente a Eric Romero Peinberg, quien es pues conocido en Chiapas por liderar lo que se conoce allá como el cártel inmobiliario en Chiapas. Este personaje llevaba años siendo buscado por la justicia y fue finalmente detenido ayer aquí en la capital del país. Incluso el fiscal del estado ha planteado y ha invitado a la gente que ha sido víctima de este grupo a denunciar y a acudir a la fiscalía. Yo quiero preguntarle, el tema de los cárteles inmobiliarios está un poco en todos lados. Está, bueno, en Ciudad de México muy claro con el líder del PAN que lideró este cártel en Ciudad de México, bueno, que en este caso se atreve también a ser líder de un partido político, pero surgen en todos lados, están un poco en todo el país. Parece que trabajar con el tema inmobiliario fue fácil para muchos delincuentes de cuello blanco, fue un esquema en el que fácilmente podían hacer pues toda la estrategia y todos los artilugios para burlar a la ley y burlar también a los ciudadanos. Yo quería preguntarle con relación a este tema, ¿qué medidas de prevención pueden existir por parte del gobierno federal, presidenta, para evitar que estas redes resurjan en otros rincones del país? ¿Y cómo se podría hacer para hacer más eficientes los procesos de fiscalización de desarrollo urbano y la transparencia en los permisos de uso del suelo? Los permisos de uso de suelo los dan los municipios, con excepción de la Ciudad de México, que los permisos de cambio de uso de suelo los da el Congreso de la Ciudad de México. En todo el país quien da esos cambios son los municipios. Nosotros, desde el gobierno del presidente López Obrador, y nosotros lo estamos promoviendo también, es lo que se llama el ordenamiento territorial, para que quede claro y sea público dónde se puede construir, dónde no se puede construir, qué niveles se pueden construir en dónde, qué es equipamiento público. Es decir, que el ordenamiento territorial de todos los municipios del país sea público y que se conozca para que no haya irregularidades, y en caso de que haya un cambio de uso de suelo, pues en el caso de los municipios que sea verdaderamente discutido por el cabildo y que no haya corrupción relacionada con estos cambios de uso de suelo. Y ahí pues todo el apoyo que pueda dar la SEDATU para apoyar a todos los presidentes municipales. Hay algunas denuncias que se han presentado aquí, en algunos casos hay, por ejemplo, cerca de Tulum, desde que fuimos con el presidente López Obrador, hay la construcción de un hotel que viola todos los usos de suelo, y sigue trabajando la SEDATU junto con el municipio, pues para que cumpla con la ley, y así en todos lados. Y los principales vigilantes de eso es la ciudadanía.
Entonces, que la gente también esté muy pendiente de que se cumpla el uso de suelo y que en su momento, si hay una violación de este uso de suelo, pues que lo manifieste a su municipio. Y finalmente, Presidenta, tengo entendido que se reúne hoy, entiendo será vía virtual, con la gobernadora de Veracruz, Rocío Nale, y preguntarle si el tema es y sigue siendo la seguridad en torno al proceso electoral que se llevará a cabo en esa entidad. Se pasó para mañana la reunión, dado que por la situación de Palacio, entonces mañana nos vamos a comunicar con él. Gracias, Presidenta. Muchas gracias. Bueno, creo que cerramos con 2 videos. Uno, hoy se cumple el 130 aniversario del natalicio del general Lázaro Cárdenas. Tenemos un pequeño video en homenaje al general y después cerramos con el detector de mentiras. Adelante. Lázaro Cárdenas del Río ha sido uno de los mejores presidentes que ha tenido México y es uno de los grandes de nuestra patria. El presidente Lázaro Cárdenas aplicó políticas que cambiaron a México, como el reparto de tierras a comunidades indígenas y a campesinos, y la nacionalización del petróleo, que fue un acto histórico de soberanía. El compromiso social del general Cárdenas lo llevó a apoyar las demandas de obreros y campesinos, de las comunidades más desprotegidas, a impulsar la educación socialista y a ser ejemplo de solidaridad en el mundo al recibir como presidente a miles de expulsados por los odios y violencias, entre ellos a los exiliados de la Guerra Civil Española en nuestro país. Lázaro Cárdenas nació hace 130 años, el 21 de mayo de 1895, en Jiquilpan, Michoacán. De chico recibió una educación y un sentido de pertenencia a las causas del campesinado y del pueblo purépecha. En 1913, tras publicar un manifiesto revolucionario, Cárdenas es perseguido y se une al ejército constitucionalista para luchar contra Victoriano Huerta, quien asesinó al presidente Francisco I. Madero. A los 18 años alcanzó el grado de coronel. Tras la ruptura con las fuerzas de la Convención Revolucionaria, Lázaro Cárdenas se incorporó a las fuerzas constitucionalistas bajo el mando de Plutarco Elías Calles. Durante los últimos años de la Revolución, el coronel Cárdenas participó en operaciones en Michoacán y varias regiones del país como la Huasteca, donde conoció los abusos de las empresas petroleras. Después de ser secretario de Gobernación y secretario de Guerra, en 1928, Lázaro Cárdenas fue elegido gobernador de Michoacán. Y 6 años después, tras una extensa campaña electoral en la que recorrió todo el país, en diciembre de 1934, Cárdenas tomó posesión como presidente de la República. En su gobierno aplicó un plan sexenal y llevó a cabo políticas favorables para los trabajadores y los campesinos, como la creación del Banco Nacional de Crédito Agrícola, del Instituto Politécnico Nacional y parques nacionales en toda la República. En 1937 nacionalizó los ferrocarriles y constituyó Ferrocarriles Nacionales de México. En 1938 enfrentó los abusos de las empresas extranjeras y firmó el decreto de nacionalización del petróleo. Así, supo mantener la dignidad del país a pesar de las amenazas externas. El humanismo mexicano tiene en Lázaro Cárdenas uno de sus pilares: su cariño y compromiso con el pueblo, su sencillez, su humildad, su capacidad para escuchar y entender las necesidades de la gente y su voluntad para encabezar un gobierno al servicio del pueblo son un patrimonio fundamental para el humanismo que orienta a este gobierno. Adelante con el detector de mentiras. Gracias, con su permiso, Presidenta. Buenos días a todas y todos. En un intento por atacar al Gobierno de México y desacreditar a la Estrategia Nacional de Seguridad,
Comentaristas y medios de información continúan repitiendo la mentira de la falsa lista de políticos presuntamente vinculados con el crimen organizado, a pesar de que la existencia de esta lista ha sido desmentida de manera reiterada. Peor aún, utilizan como fuente un reportaje cuyo autor, Tim Golden, admitió no tener los elementos o los detalles de los cuales fueron las acusaciones. Veamos el video del detector de mentiras de esta semana. Vámonos con las mentiras de la semana. La falsa lista del gobierno de Estados Unidos de políticos con presuntos vínculos con el crimen organizado, falsas reformas para eliminar la autonomía de las fiscalías y hasta falsos cierres de empresas automotrices en México son algunas de las noticias falsas que el detector de mentiras localizó esta semana. 1. El gobierno de Estados Unidos cuenta con una lista de políticos mexicanos presuntamente relacionados con el narcotráfico. ¿Tienes nombres en esta lista, Tim? No publicaste nombres, pero no sé si en el transcurso de estos días te han llegado nombres en esta lista. Bueno, yo conozco, me han contado de muchos nombres de no solo de esta lista, sino también de... Te han contado, hijo de tu puta madre, no sabes. ¿Esos nombres? No creo que... no los comparto porque realmente no tenemos los detalles y es una decisión que pues tomamos en un primer momento por las siguientes razones. No tenemos en todos los casos los elementos o los detalles de cuáles fueron las acusaciones específicas. ¡Mentira! Venga, La nota de ProPublica firmada por Tim Golden señala sin ninguna prueba la existencia de una presunta lista de políticos mexicanos ligados con el crimen organizado, utilizando como ejemplo casos desmentidos con anterioridad. A pesar del desmentido y de la falta de pruebas de la publicación de Tim Golden, esta fue retomada en varias columnas, utilizando la misma estrategia para diseminar la mentira que se utilizó en enero de 2024, cuando Tim Golden publicó una nota donde afirmaba que el entonces presidente López Obrador estaba siendo investigado por haber recibido recursos para financiar su campaña presidencial de 2006. La información fue desmentida por las propias autoridades de Estados Unidos. 2. La presidenta Claudia Sheinbaum prepara una reforma para eliminar la autonomía de la Fiscalía General de la República y las fiscalías estatales y una reforma electoral para eliminar la credencial de elector. ¡Mentira! En la mañanera del pueblo del 19 de mayo, la presidenta Claudia Sheinbaum desmintió que esté preparando una iniciativa de ley para eliminar la autonomía de la Fiscalía General de la República y de las fiscalías estatales y permitir que el titular del Ejecutivo Federal y gobernadores nombren a sus titulares. En cuanto a la falsa reforma electoral, la consejera jurídica de la Presidencia de la República, Ernestina Godoy, informó que el documento que circula en redes sociales como propuesta de reforma electoral es apócrifo. 3. Existen diferencias entre el secretario de Seguridad y el secretario de la Defensa Nacional. ¡Mentira! El 13 de mayo, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, desmintió que haya diferencias entre él y el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla. No ha habido una sola diferencia con el general secretario Ricardo Trevilla, todo lo contrario. 4. Nissan analiza cerrar 2 plantas de producción en México. ¡Mentira! El 19 de mayo, Nissan México aclaró que las noticias sobre el posible cierre de plantas en el país es especulativa y no se basa en información